aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Será un día de victoria y resplandor, el día cuando Cristo volverá. Será glorioso el encuentro con Él, pues en las nubes pronto nos recibirá. Día de gozo, un día sin igual, el día cuando Cristo volverá. De esta tierra nos iremos a un lugar celestial y todo lo mismo el Señor enjugará. En las nubes pronto volverá ese día. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día que nos concede para poder seguir siendo edificados
en la palabra del Señor. Oremos. Te honramos y te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana. Bendito eres, Señor, una vez más por tu gran misericordia. Te adoramos y te exaltamos. Señor amado, gran privilegio que nos otorgas, que nos concedes cada día, de poder venir y presentarnos delante de ti, Señor, y honrarte, adorarte, exaltarte, Señor. Poder presentarnos delante de ti y poder también escuchar tu palabra, tener este privilegio de escuchar tu palabra, tu voz, hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces el interior de nuestro ser, nuestros pensamientos. No hay nada oculto delante de ti. Y Dios mío, háblanos en esta mañana. Por medio de tu palabra, límpianos, purifícanos, Señor, y transforma nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Llénanos de tu sabiduría, instrúyenos, edifícanos, corrígenos, exhórtanos, consuélanos a través de tu palabra, Señor. Sea tu nombre glorificado en todo tiempo y en todo momento. Nos exponemos a tu palabra, Señor, y háblanos en esta mañana. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. En las nubes pronto volverá, ese día gloria se será. Cristo el Salvador. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Y el día de ayer estuvimos meditando en los versículos 20 al 30 del capítulo 11 de Mateo. Y vimos cómo Jesús hace una comparación de las ciudades en donde Él estuvo predicando, las ciudades donde, los pueblos donde Él hizo los milagros, ¿no? Donde predicó el Evangelio. Y comenzó a llamarles la atención, ¿verdad? Jesús se había disgustado con estos pueblos en donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, o sea, no se habían arrepentido, no habían escuchado, no habían obedecido a la voz de Dios. Y les dice a los habitantes de Corazín: a ustedes les va a ir muy mal, y también les va a ir mal a ustedes, los que viven en Betsaida. Está refiriéndose a dos lugares. Betsaida, vamos a ver más adelante, que es un pueblo, una aldea a las afueras de Jerusalén. Allí en Betsaida vivían Lázaro, María y Marta, ¿no? Los tres hermanos que se hicieron discípulos de Jesús. Y Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, siempre se quedaba en Betsaida. O sea, entraba en Jerusalén, pero ya en la noche, para pasar la noche, llegaba a Betsaida, ¿no? En el lugar de, precisamente, de Lázaro, María y Marta, ¿no? Y se sabe por las Escrituras que siempre que él iba a Jerusalén, él se hospedaba allí, ¿no? Y se hizo muy amigos, especialmente de Lázaro, ¿no? Fue un gran amigo, un amigo muy querido para Jesús, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, allí Jesús, como en Corazín, había hecho muchos milagros y había predicado el Evangelio. Sin embargo, a excepción de estos tres y de repente uno o dos más en cada uno de los pueblos, pero la mayoría del pueblo le dieron la espalda a Jesús. Y les dice Jesús a los pueblos que las ciudades de Tiro y Sidón, ¿cuáles eran las ciudades de Tiro y Sidón? Recordemos, dijimos ayer de que en estas ciudades se estableció la idolatría en el tiempo de los reyes, cuando Acab se casó con Jezabel, una mujer pagana, ¿no? Entonces ella indujo a Acab que levante altares para Baal en diferentes lugares, especialmente en estos pueblos, en Tiro y en Sidón. Y bueno, allí se estableció la idolatría. Y lógicamente esto desagradó a Dios de tal modo de que Dios determinó un castigo para estas dos ciudades. Y Jesús dice que a estas dos ciudades les va a ir mejor, o sea, el castigo va a ser menor
que el castigo a Betsaida y a Corazín por haberle dado la espalda a Jesucristo. Esto nos enseña, hermanos, de que el castigo de parte de Dios también es gradual o es digamos, selectivo, ¿no? A algunos el castigo va a ser mayor que a otros, pero castigo en fin, ¿no es cierto? Entonces les dice a Betsaida y a Corazín, a ustedes les va a ir peor. Ustedes, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en Betsaida y en Corazín, hace rato ellos se habrían arrepentido, ¿no? Les aseguro que en el día del juicio a ustedes les va a ir peor que a ellos. Luego en el versículo 23 se refiere al pueblo de Capernaum. Recordemos que Capernaum era una ciudad marítima en Galilea, en donde Jesús viene a establecerse. Él creció en Nazaret, pero viene a establecerse en Capernaum, ¿no? Aparentemente era un lugar donde él tenía una casa donde siempre se reunían con sus discípulos, y allí pues era, como decía el pastor Rubén, era su centro, pastor Feliciano Ruiz, perdón, era su centro de operaciones, ¿no? Donde llegaban a hacer planes y las estrategias de cómo ir a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando se habla de que, cuando vemos en las Escrituras y llegaron a la casa y entraron en la casa, generalmente se refiere a ese lugar donde Jesús se había establecido en Capernaum. Y miren, prácticamente allí vivía Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Capernaum también le dio la espalda a Jesús, excepto unos cuantos, ¿verdad? Pero en su mayoría le dieron la espalda a Jesús. Y Jesús les dice al pueblo de Capernaum, déjeme decirle que ustedes van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubiesen hecho entre los habitantes de Sodoma, miren, lo compara con Sodoma. Lógicamente no es que Capernaum sea una ciudad moralmente despreciable como lo fue Sodoma, pero si en Sodoma se hubiesen predicado y si se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, les aseguro que ellos habrían cambiado y esa ciudad aún existiría. Pero en cambio a ustedes en el juicio final recibirán un castigo peor que el de ellos, ¿no? Por el hecho de haber... Es que, hermanos, se trataba de Jesús, el mismo Dios entre nosotros, ¿no? Dios con nosotros, y darle la espalda, ¿no? Entonces, definitivamente les iba a ir muy mal. Como le va a ir muy mal, lamentablemente, a todo aquel que escucha la palabra de Dios y no se rinde al Señor, no rinde su vida al Señor. O sea, no es que van a pasar por inocentes o que, bueno, simplemente déjame vivir mi vida y yo ya veré lo que hago con mi vida y es mi vida y a nadie más le importa. No se trata de tu vida. Todos nosotros le pertenecemos al Señor. Es la vida del Señor. Pero sin embargo, el hecho de que decidas no servir al Señor, no rendir tu vida al Señor, definitivamente ya te espera una condenación, ¿no? Ya está determinada una condenación. Lo que el Señor nos está asegurando es un escape de esa condenación, otorgándonos la salvación precisamente de esa condenación a través de Jesucristo. Pero muchos no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. Luego Jesús empieza a decir estas palabras, se dirige a Dios y dice, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra y te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que la mostraste a los niños y todo. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Hablamos acerca de la soberanía de Dios, de por qué Dios se muestra a los hombres de maneras distintas, de por qué Dios se refiere o se dirige a los hombres de formas distintas. Bueno, Dios así lo ha querido, ¿no? Ha mostrado toda su sabiduría, todo su poder, lo ha mostrado a los humildes de corazón, a los que están abiertos, siempre tienen su corazón
abierto para recibir la palabra del Señor, y es que Dios así lo ha querido. Ahora, Jesús nos dice que la única manera de conocer al Padre es por medio de Él. Versículo 27 dice, mi Padre me ha dado todo, y es el único que me conoce, porque yo soy su Hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Podemos conocer al Padre por medio de Jesús. Y termina este capítulo haciendo una invitación a todo aquel que viva angustiado y preocupado, que venga a Él para que haya descanso en Él. Como hijos de Dios, recordemos que estamos siguiendo un camino que no es fácil. El camino es agotador, no es fácil. Sin embargo, podemos hallar descanso en Jesús. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de corazón. Conmigo podrán descansar, dice el Señor. Conmigo pueden hallar descanso. Lo que yo les impongo no es difícil. Hay una carga que tenemos que llevar. Hay una responsabilidad que debemos cumplir. Pero no es pesado, no es difícil, porque la carga la llevamos con Jesús. La cruz, el yugo que ha sido puesto sobre nosotros, es fácil de llevar si Jesús está a nuestro lado. Si caminamos conforme a las palabras de Jesús, si nos dirigimos en dirección a lo que Jesús ha establecido. Cuando se hace pesado y cuando la angustia nos aplasta, y lamentablemente, hermanos, recibimos noticias de pastores, ¿no?, que echan atrás su ministerio, y hasta pastores que se suicidan, ¿no?, porque están tan agobiados, están tan cargados, porque están soportando pesos que no deberían soportar. ¿Por qué deberían un pastor llevar tanta carga cuando Jesús les dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera? ¿No será que están caminando y están cargando pesos que Jesús no ha puesto sobre ellos? Porque definitivamente seguir el camino del Señor es llevar un peso que Jesús ha puesto sobre nosotros. Pero ese peso, por palabras de Jesús, es ligero. Es fácil de llevar si es que lo hacemos con Jesús a nuestro costado. Si el yugo es con Él. Si el yugo lo compartimos con Él. Es por eso que el Señor, más adelante vamos a hablar acerca del yugo desigual. Esto lo habla el apóstol Pablo, ¿no? El Señor ha establecido que un yugo se lleve entre dos animales iguales, de la misma contextura, ¿no? Por ejemplo, un buey con un buey. Generalmente se pone un yugo entre dos bueyes, ¿no? No se puede poner un yugo entre un buey y un burro, ¿no? No se puede poner un yugo entre un buey y no sé, otro tipo de animal, ¿no? Porque de lo contrario, si ponen un yugo entre un buey y un burro, definitivamente quien va a llevar la carga pesada es o el burro o el buey, ¿no? Sobre uno de los dos la carga va a ser más pesada. Entonces, hermanos, aquí Jesús ha establecido que el yugo se ha llevado entre nosotros y Cristo. Él ha establecido que el yugo lo debemos llevar entre nosotros y Cristo. Y de ese modo se hace ligero, no se hace pesado, se hace llevadero. Porque es más, quien llevó
la carga total, quien lleva la carga total es Jesucristo. Entonces, para nosotros nos queda una carga ligera. Pero ¿por qué hay cristianos y por qué hay incluso pastores que terminan suicidándose, hermanos? Porque ¿no será que están llevando una carga que no deben llevar? Y peor aún, quien está al otro lado del yugo no sea Jesucristo, sino sea su propia prudencia, sea su propia sabiduría, sea su propia experiencia, o sea otra cosa, otra influencia. Entonces, no debería ser una carga pesada para nosotros, si Cristo está al otro lado del yugo. Bien, es lo que el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Conmigo hallarán descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, al pequeño indicio de alguna sobrecarga emocional, sobrecarga física incluso, pero generalmente aquí se trata de una carga espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde debemos recurrir? ¿Qué es lo que debemos revisar? ¿Quién está al otro lado del yugo? ¿Quién está llevando la carga conmigo? Si es Jesucristo. Si no está Jesucristo, inmediatamente correr y ponernos en el yugo donde está Jesucristo. De lo contrario, no vamos a poder descansar. Amén. El día de hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 21. ¿Sí? Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, y no les era lícito comer, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana, como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma.
pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. No hay nada en este mundo que nos pueda alcanzar sin tu amor. Tú eres Dios, tan grande Dios. No hay manera de explicarlo. Solo en ti puedo entender tu Bien, entonces hermanos, nos encontramos en esta parte de la escritura de Mateo, capítulo 12. Recordemos que Mateo viene haciendo una recopilación o una estructura. Él tenía pues, él probablemente era estadista, ¿no? Recuerden que él era cobrador de impuestos, entonces él hacía un registro, ¿no? En su trabajo pues era hacer un registro de todo lo que ingresaba, todo lo que salía y todo lo que se robaba, ¿no? Pero ahora acá es otro hombre ya lavado por la sangre de Cristo. Y recordemos que esto fue escrito casi aproximadamente 60 años después de Cristo, ¿no? Cuando Mateo escribe este evangelio, entonces ya es un hombre cambiado totalmente. Entonces él hizo un registro de los milagros, de los acontecimientos de la vida de Jesús, ¿no? Entonces ahora registra este episodio, ¿no? En donde Jesús iba caminando por los sembrados, ¿no? Sus discípulos estaban con él y era día de reposo. Recordemos que el día de reposo es el día sábado para los judíos, ¿no? Es el séptimo día. Nosotros sabemos que el séptimo día es sábado, ¿no? El Shabbat, y que consistía pues en descansar, en dedicar ese día absolutamente todo para la adoración a Dios. Dios lo había establecido así. Surge el día de reposo cuando cuando Dios, no estoy tan lejos de la verdad, Jesús, por medio de él que se hizo todo, ¿no? Entonces llegamos a esa conclusión, en que Dios hizo todo en 6 días y en el séptimo día descansó, ¿no? Puso su soberanía sobre toda la creación. Santificó ese día. Luego lo establece como una ley para su pueblo, ¿no? Una ley para su pueblo, en donde le dice a Moisés, ¿no? Que deben santificar el séptimo día, ¿no? Luego en Levítico da algunas regulaciones en donde qué es lo que deben evitar hacer durante el día de reposo. Pero los intérpretes de la ley habían establecido ya normas puntuales de qué es lo que no debe hacerse en el día de reposo, y entre ellos establecieron que no se debe sembrar, que no se debe echar semilla, menos cosechar, menos trillar, ¿no? Hacer un sinfín, o sea, ya detallaron cosas que según la interpretación de ellos, ¿no? De los maestros de la ley, establecieron las actividades que se deben evitar en el día de reposo, ¿no? Pero era algo que ellos tampoco cumplían. Ese era el gran problema. Como por ejemplo, no se podía trabajar, para nada no se podía trabajar, ¿no? Sin embargo, no se podía hacer tampoco ningún esfuerzo físico. A eso me quería referir. No se podía hacer ningún esfuerzo físico.
Sin embargo, si un animal se caía a un pozo, se requiere de esfuerzo físico para sacarlo. Ellos no dejaban el animal en el pozo, ¿no? Entonces, sacaban el animal, aún sea día de reposo, sacaban el animal y hacían un esfuerzo físico. Entonces, ellos estaban yéndose contra sus propias leyes, ¿no? Escuché una frase, ¿no?, que siempre se dice entre los juristas: echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, hay leyes que tienen el objetivo de hacer caer en una trampa legal a unas personas, a ciertas personas o instituciones, y por ese lado, pues, ejecutar lo que es reclamos y todo eso, ¿no? Sanciones y todo eso. Entonces, estos intérpretes de la ley, pues, habían impuesto, habían determinado evitar ciertas actividades que ellos tampoco las podían evitar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en el día de reposo se presentaba en todo el pueblo de Israel, ¿no? Presentaban sus ofrendas, venían al tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el tiempo ya de David, el tiempo de Salomón, ¿no?, ya el templo construido. Entonces venían y traían sus animales al templo. ¿Y quiénes eran los que desarrollaban todos los rituales de la ceremonia de los holocaustos? Eran los sacerdotes. Y pues el pueblo venía trayendo sus sacrificios, sus ofrendas, desde bueyes, ovejas, palomas, harinas, masas, ¿no?, todo ello. Entonces, ¿quiénes degollaban a los animales? Tuve la oportunidad, hermanos, de una vez visitar el Camal de acá de Chimbote, ¿no? Para los que no conocen, porque también nos escuchan de otros países. Un Camal es, bueno, acá lo conocemos como Camal, el lugar donde sacrifican a los animales que luego están en nuestro platito en forma de parrillada, en forma de lomo saltado, ¿no? Dice, uy, qué pena, cómo matan a los animales, pero cuando está en el plato, uy, qué rico, ¿no?, el animal. ¿No? Entonces, y tuve la oportunidad cómo mataban a las vacas, a los toros, ¿no? Bueno, para no herir susceptibilidades no lo voy a describir, pero hermano, requiere de un esfuerzo, y no solamente de uno, entre varias personas. Y luego, una vez muerto el animal, el sacarle el cuero, el cortarlo, ¿no? Sí, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero cortar el animal, ¿no?, en diferentes partes, y se requiere esfuerzo físico. Para poder cortarlo, el animal lo cuelgan con unos arneses, con unas poleas, y entonces una vez colgado, pues para colgarlo ahí se requiere de esfuerzo físico. Bueno, ahora hay máquinas, hay sistemas en donde los enganchan y automáticamente lo suben, pero en ese tiempo no existía esa tecnología. Tenían que, con sogas o con algún sistema que usaban en ese tiempo, requería de esfuerzo físico, ¿no? Entonces, para matar a un animal, ¿no? Entonces, hermanos, ¿quiénes hacían ese trabajo? Eso no se hacía solito. Eso lo hacían los sacerdotes en el templo. De todos los animales que lo traían, ellos eran los que lo mataban, lo degollaban, y había todo un ritual, y se requería de esfuerzo físico. Entonces, a la mala interpretación de los maestros de la ley, que habían hecho humanamente, lo habían interpretado la ley, decir que no se debería hacer ningún esfuerzo físico en día de reposo, pues se estaban yendo en contra del trabajo de los sacerdotes, ¿no? Y así, cosas por el estilo. Hacer el bien no estaba prohibido hacer en el día de reposo. Entonces, todas estas regulaciones estaban estipuladas. Por un lado, Dios había dado la ley, y por otro lado estaba la interpretación de los hombres, de los maestros de la ley. Sin embargo, a pesar de ello,
en una ocasión Jesús estaba caminando por los sembrados de trigo y pues era día de reposo y los discípulos tuvieron hambre, ¿no? Ahora, por ley también de parte de Dios, había establecido de que en un cultivo, en un sembrado, cuando cosechen, que no recojan todo el grano, que dejen grano en el camino, por si pasaba por ahí un errante hambriento, entonces podía coger ese grano para su alimento, ¿no? Entonces, esa es una ley. Eh, Vi una fotografía en un país de Europa, no recuerdo el país, en donde en un cercado de un terreno de cultivo, ¿no? Habían terminado de cosechar manzanas, ¿no? Y a lo largo de todo el cercado habían colgado bolsas llenas de manzanas, ¿no? Y decía el título, estas manzanas, estas bolsas, es por costumbre, no es una tradición de ese pueblo, de que una vez que cosechen, dejaban esas frutas para los transeúntes, para los que pasaban por ahí, cojan su bolsita de manzana y se iban caminando, comiendo su manzana, ¿no? Entonces, esto viene desde la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, los discípulos estaban pasando por ese sembrío y pues habían trigos en sus espigas, ¿no? Y entonces arrancaban las espigas los discípulos y para comer se sabe que restregaban la espiga en la mano, ¿no? Y para que quede solamente el grano, que es lo mismo que trillar, ¿no? Cuando trillaban el trigo, ¿no? Se golpea el trigo, lo echan hacia arriba, lo hacen, avientan, ¿no? Hacia arriba para que el viento se lleve la cáscara del trigo y caiga el trigo sobre el recipiente que están recogiendo el trigo, ¿no? Entonces, actividades así. Entonces, los discípulos pues arrancaban el trigo y para comer tenían que restregarlo en la mano. Entonces ya estaban haciendo una actividad física. Algo que según la interpretación de los maestros de la ley estaba prohibido en día de reposo. Entonces, los fariseos, miren, Jesús no podía ir a ningún lado sin que haya por ahí un fariseo chismoso atrás de él. Y seguro que delegaban, ahora te toca a ti, observa todo hasta lo mínimo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Porque en algo tenemos que cogerlo, en algo tenemos que acusarlo. Es que los fariseos pues eran los más aludidos, ¿no? Los que se sentían más aludidos cada vez que Jesús hablaba del pecado, hablaba de las cosas que los hombres no deberían hacer. Todo lo que no deberían hacer los hombres, los fariseos lo hacían, ¿no? Entonces estaban pues, lo tenían a Jesús entre ceja y ceja, ¿no? Entonces los fariseos vieron que los discípulos arrancaban el trigo y le dicen a Jesús, ¿cómo es posible? ¿Por qué permites que tus discípulos arranquen trigo si está prohibido eso en el día de reposo? Bueno, según la ley de los intérpretes de la ley, ¿no? Según la interpretación de los hombres, estaba prohibido hacer eso, ¿no? Y Jesús les dice, a ver, vamos a conversar, estimados. Ustedes dicen que está prohibido. Muy bien. Según ustedes han leído las Escrituras, ustedes son maestros de la ley. Ustedes son intérpretes de la ley. Muy bien. Se supone que ustedes han leído. Muy bien. Vamos a ver, voy a tomarles un examen. ¿Leyeron ustedes en la Biblia, en la ley, lo que hizo David? ¿Han leído esa parte? Inmediatamente los fariseos probablemente cogieron la intención de Jesús. Y Jesús les dice, ¿no recuerdan ustedes que una vez David estaba huyendo de Saúl? David ya siendo ungido para que sea el próximo rey. Y pues llega a cierto lugar donde había el templo, donde estaba el templo, no había templo en ese tiempo, había el tabernáculo, el lugar de adoración.
Y entraron en la casa de Dios y comieron el pan consagrado, que no estaba destinado. El pan de la proposición era solamente destinado para que lo coman los sacerdotes. Sin embargo, David ingresa. Él y sus compañeros comen de ese pan y los sacerdotes se lo entregan, se lo dan, y eso era algo que no era lícito. Sin embargo, él lo comió. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús aquí? Que David hizo algo que no estaba contemplado en la ley. Sin embargo, Jesús aquí está diciéndoles que la ley era flexible en ese aspecto. Él es Dios, Jesús es Dios. Él mismo hubiese dicho, David hizo mal y será condenado por eso. No, Jesús no mencionó nada al respecto cuando mencionó esto. Entonces él dijo, David comió del pan de la proposición, que no era lícito para él. Sin embargo, Jesús les está diciendo, la ley era flexible en ese aspecto. O tampoco han leído en los libros de la ley de Moisés y no saben que los sacerdotes, y aquí es lo que les decía, ¿no?, pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie les acuse de nada. O sea, si es que estaba prohibido hacer cualquier actividad física, los sacerdotes entonces estaban profanando el día de reposo. Porque ellos tenían que cargar todo el peso de los animales, tenían que cortar, tenían que, ¿no?, y hacer todo el trabajo. Entonces los sacerdotes no estaban cumpliendo con la ley del día de reposo. ¿Mm? ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada? Ahora, está hablando de David, que había sido ungido como rey, pero Jesús está diciendo, yo soy el Rey de Reyes. Ahora habla de los sacerdotes, que los sacerdotes fueron consagrados para representar a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, y Jesús está diciendo, yo soy el sumo sacerdote. ¿Mm? Y eso a los fariseos pues comenzó a hervirles la cabeza. Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Ahora, ¿por qué menciona templo? Para los fariseos, para los israelitas en general, hermanos. Recuerdan que Jesús dijo, no deben jurar ni por el templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los israelitas en ese tiempo, para los judíos, el templo era algo consagrado. Ya habían idolatrado al templo. Entonces, de tal manera que usaban el templo como para asegurar algo, y decían, yo te lo juro por el templo, ¿no? O sea, ya estaban idolatrando el templo. Y Jesús les dice, en el día de reposo, prácticamente los sacerdotes están profanando el templo, porque están haciendo algo ilícito, supuestamente, según la interpretación de ustedes, están haciendo algo ilícito en el día de reposo. Entonces los sacerdotes están profanando el templo. Pero he aquí yo les quiero decir, pues, que hay algo más importante que el templo. Ustedes no entienden esto que Dios dijo, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. En otras palabras, si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Refiriéndose a sus discípulos. ¿Por qué los condenan? Ellos no están haciendo nada peor que lo que hicieron David, a quien no se le inculpó por comer el pan de la proposición. Ellos no están haciendo nada peor que lo que hacen los sacerdotes cuando tienen que hacer un esfuerzo físico en el día de reposo para sacrificar los animales. Entonces, ¿por qué los condenan a ellos? Si entendieran esto, no acusarían a gente inocente. Pero yo, le dice Jesús, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de reposo y lo que no puede hacerse en el día de reposo. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor del día de reposo. En otras palabras,
señores fariseos, cállense la boca. Están hablando con el dueño del día de reposo. Están hablando con el dueño del universo. Si ustedes respetan a un sacerdote y le perdonan que haga un esfuerzo físico en día de reposo, yo soy el sumo sacerdote. Si ustedes respetan a David, que tuvo que comer el pan de la proposición, algo que no le fue permitido, bueno, yo soy más que David. Yo soy más que David. Así es que sus acusaciones no son valederas. No tienen nada que ver. Esto, hermanos, definitivamente provocó. Si a Jesús le tenían entre ceja y ceja, ya esto, al parecer, sería la gota que rebalsaría el vaso de agua, ¿no? Esto ya colmó a los fariseos. De tal modo que ahora empiezan a tenderle trampas. Ya no solamente a observar en qué está fallando Jesús. No. Ahora, a partir de ahora, vamos a ver en adelante que los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, ahora van a empezar a tenderle trampas a Jesús. Y según varios comentaristas, lo que vamos a leer a partir del versículo 9, probablemente sea una trampa que habían tramado los fariseos. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Entró a la sinagoga del lugar, y allí había un hombre que tenía una mano tuida, una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. O sea, varios comentaristas coinciden de que probablemente, ¿dónde conseguirían este hombre? Fueron a buscar a un hombre enfermo, ¿no? Ellos ya sabían que Jesús podía sanarlo. Ellos ya sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo. O sea, ya prácticamente ya estaban negando. No es que estaban todavía dudando de que Jesús era el Hijo de Dios. No, ellos ya lo sabían, pero no querían aceptarlo. Sin embargo, ahora le tienden trampas, ¿no? Y coinciden los comentaristas, refería de que habían traído a este hombre para acusar a Jesús. Y le dicen a Jesús, los fariseos buscaban la manera de acusar a Jesús por algo malo. Y le dice, ¿permite nuestra ley que una persona en el día de reposo sea sanada? Estos hombres no sabían, ¿verdad? No saben. Bueno, la verdad, la palabra de Dios dice, ¿no?, que estos hombres se enceguecieron, ¿no? Tienen la verdad ante sus ojos, pero ¿cómo creen? A ver, habría que ser un necio totalmente, ¿verdad?, para pensar que no se puede hacer algo bueno en el día de reposo. Y le hacen esta pregunta, ¿permite la ley sanar a una persona en el día de reposo? Y Jesús le responde, si a uno de ustedes se le cayera una oveja en un pozo en el día de reposo, ¿la dejan a la oveja allí o la sacan? Por supuesto que la sacan. Pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en el día de reposo. Y luego Jesús le dice al hombre que no podía mover la mano, extiende tu mano. El hombre la extiende y la mano le quedó tan sana como la otra. Y los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Miren, hermanos, para los fariseos estaba mal que Jesús sane a un enfermo. O sea, ellos se indignaron porque Jesús sanó.
en día de reposo. Pero miren cómo sus corazones estaban tan endurecidos, tan entenebrecidos, ¿no? Que o no se daban cuenta o no querían darse cuenta de que en día de reposo estaban tramando el mal. Que en día de reposo, que supuestamente según ellos se tenía que hacer todo lo bueno, pero estaban buscando hacer caer a Jesús. Estaban tentando a Jesús. Estaban buscando la manera de qué acusarle. O sea, están maquinando hacer el mal en el día de reposo. Y eso ellos no se dan cuenta. O no se quieren dar cuenta. Bueno, no se quieren dar cuenta. Para acusar a Jesús por algo bueno que está haciendo, ahí sí señalan. Pero no miran en su corazón lo malo que están haciendo en sus corazones en el día de reposo. Cuidémonos de estar actuando así, hermanos, de querer ver en otros lo que no queremos ver en nosotros. Y ya Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, no mires la paja del ojo de tu hermano, mira el tronco que tienes delante del tuyo. Lamentablemente estos fariseos tenían un tronco delante de ellos. Y esto comenzó a hervir en el corazón de estos hombres. Y miren, entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Está mal que Jesús sane a un enfermo. Pero no está mal que ellos planeen matar a alguien en día de reposo. Miren esos corazones. Entonces aquí ya empieza a correr riesgo la vida de Jesús. Esto es lo que registra Mateo. A partir de aquí, ya en adelante, ya no solamente buscaban qué acusar a Jesús, sino buscaban ocasiones para matar a Jesús. Ya empezaron a planificar matar a Jesús en día de reposo. Hipocresía al 100% de parte de los fariseos, ¿verdad? Luego en el versículo 15, dice Mateo, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús sanaba a todos, hacía favores a la gente, servía a la gente. Y a quienes les sanaba, les ordenaba y les decía, no cuenten a nadie acerca de estas cosas. Ya hemos dicho el por qué Jesús evitaba. No quería que cuente, porque la gente, pues, somos, ¿no? Somos tan, digamos así, tan inclinados a exaltar fácilmente, ¿no? Llevados por la emoción, llevados por la algarabía, llevados por la alegría de ver algo tan bueno que nos haya sucedido, ¿no es cierto? Lo bueno que nos sucede inmediatamente lo contamos, lo compartimos, ¿no? Y lo malo que nos sucede nos lo guardamos, ¿no? Entonces, por naturaleza somos así. Entonces, si la gente entendía que Jesús era el Mesías basado en los milagros que hacía Jesús, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando. O sea, lo que Jesús estaba tratando de evitar es que vean que Jesús era el Mesías solamente por los milagros que hacía, ¿no? Entonces, pero ya la gente veía que Jesús era el Mesías por los milagros que hacía. Entonces, la gente tenía esa tendencia de hacerlo rey inmediatamente, pero ¿qué era lo que buscaban? Era un rey no para adorar, no para exaltar, no para servir, sino buscaban un rey para que les siga haciendo un favor, para que les haga un favor a la gente, ¿no? Por naturaleza siempre hacemos eso, buscamos beneficiarnos de algo, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, ¿no? Campañas políticas, siempre hablo de los políticos.
hay mucha gente que se empeña a hacer campañas, ¿no? Por ejemplo, apoyando un candidato, ¿no? Y, y hermanos, uno dice, wow, qué dedicación, ¿no? Para promover a un candidato. Organizan, organizan a la gente, organizan los movimientos, los mítines, organizan, ¿no? Las actividades, ¿no? Eh, entonces y uno dice, wow, mira qué amor al partido, ¿no? Cuánta admiración tiene por su candidato que trabaja sin ningún interés. Y después, ya los vemos en las noticias, tal dirigente que apoyó en tal lugar ahora es nombrado, ha recibido cierto cargo y se le paga tanto. Hermano, nadie lo hace por interés. O sea, nadie lo hace por servir a nadie. Todos lo hacen por interés personal, por beneficiarse. No lo hacen ni por el partido, no lo hacen ni por el candidato, lo hacen por ellos mismos, porque quieren asegurar un puesto de trabajo, ¿no? A la final, una vez a ver, por ejemplo, esa persona que apoyó a tal candidato, el candidato le retribuye, porque esa es la condición, un puesto de trabajo. Y por A o B, comete un error y lo sacan de ese puesto de trabajo, escúchelo cómo raja, cómo habla mal de ese candidato, a quien en un tiempo apoyó, dio su casa, ¿no? Entonces es que siempre buscan su propio interés. Entonces aquí el pueblo, hermanos, que recibían favores de Jesús, iban a la gente y contaban, encontramos al Mesías, encontramos al Mesías, vamos a proclamarlo rey. ¿Para adorarlo? No. ¿Para alabar a Dios? ¿Para servir? No. Vamos a proclamarlo rey porque necesitamos que nos libere del yugo de los romanos. Eso era lo que buscaban. Interés sobre interés. Entonces, ellos querían que ya el Mesías se manifieste política y militarmente para librarlos de la opresión romana. Y Jesús no había venido para eso. Jesús no había venido para eso. Por eso les dice, no le digan a nadie. Yo les estoy haciendo un favor, pero no cuenten a nadie, no divulguen esto. Porque Jesús sabía que esa era la intención de la gente. Jesús, la última semana de su vida en la tierra, ingresó triunfante como el Rey de Reyes a Jerusalén, tal como los judíos esperan que el Mesías ingrese por las puertas principales de Jerusalén para imponer su dominio, ¿no? Político, militar, terrenal, y derrotar las huestes enemigas, ¿no? Así lo esperan. Pero así lo hizo Jesús, pero no terrenalmente, sino lo hizo espiritualmente. Ingresó triunfante a Jerusalén, montado sobre un animal, y la gente comenzó a loarlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús entraba como un rey, pero para ser crucificado. Y allí derrotar las huestes del mal, las huestes espirituales de maldad. Consumar su victoria sobre Satanás. Para eso vino Jesús en su primera venida. Y la gente no entendió eso. Pero, dice Mateo, así se cumple lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Cita a Isaías, y Isaías dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, hablando de Jesús. A él he llamado a mi servicio, a quien amo mucho, mi amado, en quien se agrada mi alma, se llena de alegría mi alma. Yo pondré en él mi espíritu, y a los gentiles anunciará juicio, anunciará mi justicia a las demás naciones.
No discutirá con nadie, ni gritará, nadie escuchará su voz en las calles. ¿Ve? No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles para triunfar la justicia, y todas las personas del mundo confiarán en él. ¿Quiénes confiarán? Los que esperan en su nombre. Y básicamente está hablando de los gentiles, de los extranjeros, porque su pueblo lamentablemente le dio la espalda. Lamentablemente le dio la espalda. Y aquí se está refiriendo a nosotros. Miren, hermanos, escuché una vez unas palabras de Jonathan Jerez en una conferencia, expositores, hablando acerca de la visión de Juan, cuando Juan vio a la multitud adorando al Rey, ¿no? Aparte de los 24 ancianos y los querubines que adoraban, vio una gran multitud adorando al Rey. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Y Jonathan Jerez decía, hermanos, miren qué privilegio. Ahí Juan nos estaba mirando a nosotros. Está hablando de nosotros. Cuando usted lea ese versículo, ubíquese usted allí. Si ha sido lavado por la sangre de Cristo, ubíquese allí, en esa multitud de santos adorando al Señor. Cuando la Biblia, la Escritura, habla de las naciones que se rinden al Señor, está hablando de nosotros. Que los gentiles vendrán y se postrarán ante el Rey, está hablando de nosotros. Ubiquémonos allí. Estamos en la Biblia. Si no lo sabía, estamos allí. Y llegará ese día, hermanos. Y llegó, porque ahora nosotros, los gentiles, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel desechado por su pueblo, pero amado por nosotros, a quienes nos redimió. Oremos, Padre amado, Dios Todopoderoso. ¿Cómo no sentirnos, Señor, bendecidos? ¿Cómo no sentirnos privilegiados, Señor? Si tu amor fue derramado por cada uno de nosotros y ya lo habías predestinado, Señor, que un día como hoy te adoraríamos en esta hora del día, siendo gentiles, siendo extranjeros a tu pueblo, al pueblo que tú escogiste, Señor. Y nos concediste ese privilegio, Dios mío, de poder conocerte. Es más, viniste a conocernos, viniste a buscarnos, viniste a escogernos. Gracias, Señor. Gracias porque te servimos, te honramos y glorificamos tu nombre. Señor amado, gracias porque tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra paz. En ti encontramos el descanso que necesitan nuestras almas. En medio de tanta angustia, en medio de tanta tribulación, Señor. ¿A dónde iré?, te dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No encontró su socorro en los montes. Encontró su socorro en ti. Y a ti venimos, Señor, a hallar nuestro socorro en ti. Venimos con toda confianza ante el trono de tu gracia, Señor, para hallar el oportuno socorro a nuestras almas. ¿Cuántas cosas, Señor, tendremos que pasar? Hemos pasado y aún tendremos que pasar. Pero Dios mío, que nada de lo que nos suceda
haga que apartemos nuestra mirada de ti. Que nada nos distraiga, Señor, de poder contemplar tu belleza y tu gloria, tu santidad. Y permanezcamos firmes, Señor, poniendo nuestra mirada en ti. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Así tiemble la tierra. Así se levanten huracanes. Así nos apedreen, Señor, como a Esteban. Pero él tenía su mirada fija en el cielo y decía: veo en los cielos al Señor sentado a la diestra del Padre. Lo estaban apedreando, su cuerpo estaba siendo lapidado, Señor, pero él fijada su mirada en ti, Señor. Tenías puestos sus ojos en ti, en el autor y consumador de la fe. Dios mío, ¿qué importa lo que pase a nuestro alrededor? Si nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos a mantener puestas nuestras miradas en ti, Señor. Si tú estás delante de mí, no importa alrededor. Gracias, Señor. Gracias por escogerme. Gracias por escoger a cada uno de mis hermanos, quienes estamos en este momento unidos y se unan a la transmisión. Todos tus hijos, Señor. Estamos agradecidos por habernos escogido, Señor. Y Dios amado, te rogamos por aquellos nuestros hermanos que están siendo apedreados, figurativamente hablando, Señor. Que sus cuerpos están siendo avasallados por alguna enfermedad o están pasando por algunas crisis emocionales o están sobrellevando alguna carga, Señor, que no deberían llevar. Señor bendito, ayúdanos. Dale fortaleza, Señor, para aquellos nuestros hermanos que están pasando diversas pruebas. Que su fe se aferre, se afirme, Señor. Que sus miradas estén puestas en ti, Señor bendito. Y fortalece su fe, fortalece, Señor, su espíritu, su alma. Llénalos de esperanza, Dios mío, que este proceso tiene fin. Y nos prepara, Señor, para procesos mayores. Y constantemente seremos probados, Señor. Y eso nos beneficia. Eso nos beneficia, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti. Ayuda a mis hermanos a afirmarse cada día más en ti, Señor. Que no les falte la fe. Tal como fue la oración de tu Hijo Jesucristo cuando le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandear, pero he orado al Padre para que tu fe no falte. Señor, es el gran privilegio que tenemos tus hijos de saber que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros cada vez que somos probados. No estamos solos. No estamos pasando esta prueba solos. El Señor está con nosotros, intercediendo para que no nos falte la fe, que no falte la fe en tus hijos que están siendo probados, Señor. Amado Dios, también te rogamos por aquel familiar, por aquel padre, aquella madre, por aquel hijo, aquella hija, aquel hermano o hermana
amigo o amiga, vecino o vecina, personas allegadas a nosotros que estimamos mucho, Señor, y a quienes le hemos compartido tu palabra también, pero todavía no rinden su vida a ti, Señor. Y por la estima que les tenemos, anhelamos que ellos también sean salvos. Padre, mueve a misericordia, mueve a arrepentimiento, por tu gran misericordia, Señor, a aquellas personas. Incluso hay algunos que están pasando, Señor, etapas muy difíciles, pero aún así todavía no levantan su mirada a ti, Señor. Señor, ven en pos de ellos y levántalos, Dios mío, y sálvalos. Te rogamos en Cristo Jesús. También te pedimos por nuestros pastores, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros pastores, cada uno de mis hermanos, Señor, que nos unimos a esta transmisión. Tenemos nuestros pastores. Y por ellos te rogamos, Señor. Fortalezca sus vidas. Fortalezca sus corazones, los llenes de sabiduría, los llenes de ti cada vez más. Y sobre todo, Señor, otórgales salud física, porque la labor que desempeñan no es nada fácil. Muy y bastantemente criticado, Señor. Pero no es fácil. Señor bendito, solamente se requiere de valientes que se paren, Señor, en la brecha, que se paren frente a tu pueblo y enseñen tu palabra, que no enseñen fábulas, que no enseñen pensamientos de hombres, que enseñen tus pensamientos, que enseñen tu palabra, Señor. Levanta hombres valientes, Dios mío, dispuestos para la obra. Amado Dios, te rogamos por ellos, por sus esposas, por sus hijos. Dios mío, llénalos de favores y misericordia. También te rogamos por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta cada una de nuestras autoridades locales. Todos los que están ejerciendo un cargo público, Señor, de autoridad. Y Padre mío, concédeles también que puedan conocerte, que puedan rendir sus vidas a ti, que puedan conocerte, que puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados. Tu palabra nos enseña que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra, Señor, y nuestras autoridades necesitan ser justificadas, ya que como cada uno de nosotros, Señor, no tenemos la capacidad de justificarnos por nuestros propios medios. Solamente a través de tu amor y tu poder y tu Espíritu Santo, que los puede mover a arrepentimiento, Señor. Ellos necesitan también tu salvación. Obra en cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, y también te pido por cada uno de mis hermanos, que día a día, Señor, se unen a esta transmisión, a cualquier hora del día, Señor. Bendice sus vidas. Llénalos de tu amor, de tu favor y misericordia. Y Dios amado, cada día podamos no solamente ser lectores, sino también oidores de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin palabras, ya no lo puedo resistir, sé que con él seré feliz. Agradecido a Dios, hermanos, por su infinita gracia y misericordia. Y también quiero agradecer y mencionar a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, cuñado. Patricia Santillán, Dios bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios la bendiga. Ana Lucero Segarra, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Soy la Medina Orihuela, bendiciones, hermana. Rosamil Saldarriaga, Madrid, hermana, Dios la bendiga.
Por aquí. Brian Orbegoso, Dios te bendiga Brian, gracias por acompañarnos. Carmen Pajuelo Carvajal, bendiciones. También, bueno, a todos nuestros hermanos también y hermanas que durante el día se puedan unir a esta transmisión, que la gracia del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Amén. Mañana martes estamos a la misma hora, 6 de la mañana, si Dios así nos lo permite, y también poder estar juntamente con ustedes, edificándonos en la palabra del Señor. Hasta entonces, bendiciones.